Soy Miguel Hernández Franco y esto es Pensar un Rato. Oyente, ¿qué más? Continúa con su lenta marcha nuestra serie sobre el Estado. Este episodio es el primero de una miniserie sobre la clase social que hace parte de la serie grandota sobre el Estado. Y pues nada, los anuncios de siempre. Sigan a Pensar un Rato en redes sociales y compártanlo con todo el mundo. Aparece como @pensar un rato en Twitter y en Instagram. A mí me encuentran como @migueletras en ambas. Esto es muy importante por dos razones. La primera es que necesitamos más gente pensando porque si no nos vamos a morir gente. Y no estoy exagerando. Entonces, pues si no quiere que nos muramos demasiado rápido, comparta el podcast. A lo bien, a todos nos conviene pensar más. La segunda razón es un poco más frívola, pero materialmente importante, y es que entre más gente escuche el podcast, más posibilidades hay de que este llegue a oídos de personas de una clase media alta o clase alta con suficiente dinero como para querer regalarlo, que quieran apoyar a Pensar un Rato y a todos mis demás esfuerzos creativos que incluyen, como ya saben, recetas, diseños de muebles, guiones de stand-up comedy, actividades pedagógicas, ensayos, cuentos y mucho más. Suscribiéndose en www.patreon.com/pensarunrato. Financiar artistas es la única manera efectiva para salir de esta nostalgia y este aletargamiento industrial que dominan la cultura. Pero bueno, eso es otra discusión. Así que no siendo más, vamos con la quinta parte de nuestra serie sobre el Estado. Bueno, ¿en qué vamos pues? La verdad es que llevamos un viaje largo y todavía nos falta, pero si han seguido los episodios con juicio y se han hecho preguntas y han ejercitado los conceptos y las relaciones que hemos ido creando a lo largo de la serie, en principio ya deberían tener una teoría del Estado sencilla pero sólida en la cabeza que les ayude a comprender mejor lo que pasa a su alrededor, las noticias que ven por horrorosas que sean, las declaraciones de los políticos, el lenguaje de la política y a toda esa gente que habla de las instituciones en la televisión o la radio y otro montón de cosas. Como siempre, vamos a hacer el resumen que hacemos al principio de cada episodio, pero esta vez, y como para que no sea siempre la misma vaina, y aprovechando que me siento medio metafísico, me gustaría que hiciéramos una de nuestras universalmente famosas meditaciones pur. ¿Listas? Vamos pues. Si quiere, puede hacer esta meditación con los ojos abiertos. Lo ideal sería entonces que la hiciera mirando al cielo o mirando un paisaje enorme a lo lejos, como las montañas, o un bosque, o el mar. Es importante que haya alguna forma de inmensidad ininterrumpida ante usted. Dicho esto, póngase cómodo, cómoda, mire al cielo o a las montañas o cierre los ojos y comience a hacerse consciente de su respiración. Respire despacio. Inhale en 1, 2, 3, 4, 5. Sostenga 1, 2, 3 y exhale en 1, 2, 3, 4, 5. Una vez más, inhale en 1, 2, 3, 4, 5. Sostenga 1, 2, 3 y exhale en 1, 2, 3, 4, 5. Mantenga los ojos abiertos, deje que su mirada se pierda en la inmensidad, mire a lo lejos, sin mirar nada en específico y respire. Imagine un punto pequeñito pero claramente distinguible. Imagine que ese punto vibra, que vibra muy rápido, tanto que aunque podemos saber que se trata de un único punto, nuestros ojos alcanzan a percibir los rastros de imagen que deja el puntito al vibrar, como las alas de un colibrí. Ahora imagine otro punto, y otro, y otro, y muchos otros, todos distinguibles, todos vibrantes. Imagine una recta, una línea que une a dos de esos puntos y a todos los puntos alineados con ellos, y que se extiende infinitamente en ambas direcciones. Imagine ahora que esa línea se expande hacia los lados. Dele una dimensión más, dele superficie. Ya no se trata de una simple línea, sino de algo así como una banda que se estira infinitamente en direcciones opuestas. Esa banda al estirarse se tensa. Pero recuerde que nuestra banda tensa solo es una banda tensa cuando la miramos de lejos. Cuando nos acercamos lo suficiente,
podemos ver la sucesión infinita de puntos que la conforman. Esa tensión, esa banda que imaginamos es, al mismo tiempo, una unidad y una multiplicidad, una pluralidad de puntitos. De lejos parece solamente una superficie tensa, pero de cerca podemos ver la multiplicidad de puntos vivos que palpitan y vibran. Imagine esos puntos vibrando intensamente, casi parece un zumbido. A veces hay algunos puntos que vibran tan intensamente, con tanta fuerza, que de repente trazan una nueva línea, una nueva recta que comienza a extenderse y a expandirse. Ahora, sin dejar de imaginar la primera banda, imagine una nueva línea que une otra infinidad de puntos alineados que componen nuestra banda tensa. Así, en la superficie de esa primera tensión, de esa primera banda, aparece de repente una segunda línea que gana superficie y se tensa también. Y esa banda es, a la vez, una sola cosa que podemos imaginarnos independiente, y es también un modo particular de esa serie infinita de puntos que conformaron la primera banda, y es también la misma infinidad de puntos configurada de otro modo. Esas tensiones que nos estamos imaginando son una sola cosa, los infinitos puntos y las infinitas rectas que se intersectan también infinitamente. Y entonces nos tenemos que imaginar cómo esas tensiones superpuestas que emergen de la misma cosa, pero que existen individualmente y que somos capaces de distinguir, conforman una nueva unidad, una especie de continuidad maleable, como una gran sábana tensa y elástica. A esa continuidad, creada por la interacción, superposición y entrelazamiento de las tensiones, la vamos a llamar campo. Imagínese ahora ese campo, una continuidad compuesta por una serie de tensiones configuradas de una determinada manera, emergiendo del infinito mar de puntitos vibrantes que nos imaginamos al principio. Ese campo está vivo, palpita. De lejos, se ve como una superficie estable y unitaria, pero nosotras, que lo imaginamos desde el principio, sabemos que también es múltiple y que depende de la distancia desde la que lo imaginemos. Ahora que ya nos hemos imaginado ese campo como unidad, volvamos a los puntitos, a la multiplicidad infinita que lo compone, y ahora, en lugar de imaginar puntos alineados, imagine que se arruman, que se empiezan a arremolinar y a moverse como una bandada de pájaros, haciendo formas extrañas. Imagine cómo ese enjambre de puntitos palpitantes comienza a tomar la forma de una persona, y cómo de la multiplicidad de puntitos finalmente emerge una persona de carne y hueso. Observe con detenimiento y note cómo el campo alrededor de ese ser humano se deformó un poquito. Note cómo la presencia particular y singular del enjambre de puntitos con forma de ser humano afecta la geometría del campo. Y ahora imagine que el campo está lleno de personas, de seres humanos, todos particulares, todos singulares, y todos hechos también de la misma multiplicidad infinita de puntitos. La sola presencia de esas personas en esa región del campo ya basta para deformarlo, pero además, esas personas están interactuando entre sí, hablan, se organizan para coger puntitos y darles formas, y crear nuevos objetos que intercambian, que usan para seguir modificando el campo y para construir nuevos objetos. Tanto las personas como los objetos están hechos de lo mismo, son modos de la misma multiplicidad, y solo por el hecho de existir afectan y deforman el campo. Imagine a muchas personas trabajando en el campo, moviendo objetos, interviniéndolo y modificándolo para unos ciertos fines. Imagine cómo, con los objetos que crean, comienzan a construir estructuras que no solamente afectan al campo,
sino que afectan también a las personas que se mueven e interactúan en él por las deformaciones que esas estructuras y esos nuevos objetos crean. Note cómo ciertos movimientos se repiten una y otra vez, y note cómo comienzan a conformarse grupos de personas en función de las actividades que desarrollan. Hay grupos que construyen, y grupos que mueven y que apilan, y grupos que organizan, grupos que cuentan. Hay un montón de pequeñas actividades que empiezan a tener lugar en el campo por cuenta de las interacciones entre las personas. Y esas interacciones, al repetirse una y otra vez, comienzan a trazar surcos en el campo, a modificar esa continuidad, haciendo aparecer una especie de relieve. De cerca, el campo ya no es una continuidad uniforme y tensa, sino una superficie irregular, llena de accidentes, de elevaciones y surcos, por los que podemos ver andando a todas las personas, siguiendo sin darse cuenta las imposiciones del relieve, al punto que ya no podemos saber si es el movimiento y la interacción repetitiva lo que traza el relieve, o si es el relieve lo que determina a las personas a moverse de una cierta manera. De lejos, lo que vemos es un paisaje accidentado. Vemos cordilleras con mesetas, cañones, valles ocultos, praderas, ríos, lagos. Y sabemos que ese relieve afecta a las personas que existen en él del mismo modo en que la actividad de las personas afecta el relieve. Y si tenía los ojos cerrados, ya puede abrirlos. Y si los tenía abiertos, simplemente vuelva lentamente. Y con todas estas imágenes en mente, empecemos, ahora sí, con la quinta parte de nuestra serie sobre el Estado. Entonces, en principio, si la meditación funcionó, todo debería parecerle más fácil de ahora en adelante. Así que ahora sí, ¿en qué vamos? Nuestro estudio del Estado presupone dos condiciones: el estado de naturaleza y la política. El estado de naturaleza es una situación hipotética, un experimento mental, que implica que nos imaginemos el comportamiento de los seres humanos si estos no estuvieran determinados por ninguna causa humana. Mejor dicho, cómo son las personas cuando no hay personas que las determinen previamente. Nosotras nos hemos instalado en una tradición anglosajona, conservadora y realista, es decir, que están a favor de las monarquías. Y en esta tradición nos hemos imaginado el estado de naturaleza. ¿Con quién? Con Thomas Hobbes. Los seres humanos en el estado de naturaleza somos o seremos tan infames, crueles, despiadados, sanguinarios, manipuladores y ambiciosos como lo requieran las circunstancias, con el fin de asegurar nuestra seguridad y nuestra subsistencia. Para Hobbes, el estado de naturaleza es la guerra de todos contra todos. De este experimento mental que es el estado de naturaleza hobbesiano, derivamos en parte las funciones básicas de los estados, a saber, proveer seguridad, administrar justicia y gestionar los recursos. Para definir la política, o sea, nuestra segunda precondición, nos devolvimos a la Grecia clásica y nos instalamos en la tradición aristotélica. ¿Qué nos dice Aristóteles? Que la política es lo que distingue a los seres humanos del resto de los animales, porque los seres humanos son animales, somos animales. Son politicón, somos animales políticos. ¿Y de dónde nos nace esta naturaleza política, esta segunda naturaleza política, como la llama Aristóteles? Del hecho de que los seres humanos, para poder sobrevivir y prosperar, necesitamos juntarnos y organizarnos para garantizar la satisfacción de nuestras necesidades. Y ese juntarnos y organizarnos implica que nos reunamos a hablar y a deliberar sobre las maneras de hacerlo y las implicaciones de dicha organización. Hablamos sobre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo verdadero y lo falso, y lo bello y lo feo. Esto fue el primer episodio. En el segundo episodio planteamos nuestra primera tensión conceptual: moral y política. Dijimos que esta tensión aparece por la contradicción que existe entre el sentido moral del mundo y las fuerzas que lo transforman. De esa tensión dedujimos el concepto de derecho. Y dijimos que el derecho, es decir, las leyes escritas,
es de lo que están hechos los estados. El estado se conforma cuando logra concentrar suficiente fuerza para imponer su ley sobre todas las demás fuerzas de la sociedad y convertirse en el árbitro de los conflictos. El espacio que crea el Estado es en donde tiene lugar la política. Este espacio es creado por el andamiaje jurídico, por el conjunto de leyes que conforman las instituciones del Estado. Pero para poder mantener ese espacio, para poder asegurarse de que se configuren sus términos, el Estado necesita del poder de la violencia. Esto implica una paradoja, y es que para limitar la violencia en la sociedad a través de un sistema jurídico, el Estado necesita ser capaz materialmente, y esto quiere decir utilizando incluso la violencia, de defender ese sistema jurídico de cualquiera que busque cuestionarlo. Esto nos plantea una segunda tensión, a saber, la tensión entre derecho y violencia, de la que derivamos el concepto de soberanía. Ese fue nuestro tercer episodio. En el cuarto episodio retomamos el concepto de soberanía, que dijimos que emergía de la tensión entre violencia y derecho, y lo pusimos en tensión con el concepto de propiedad. ¿Qué dijimos? Básicamente, que la idea de propiedad se parece a la de soberanía por cuanto implica un poder de hacer valer unos derechos que se tienen sobre algo que consideramos nuestra propiedad, del mismo modo en que el Estado tiene y ejerce derechos sobre el territorio que considera suyo. Para explicar la propiedad hablamos de John Locke, a quien luego criticamos con la ayuda de Thomas Hobbes. Estas tensiones que hemos ido construyendo son las que conforman el campo en el que ocurre el Estado. El Estado emerge de todas estas intersecciones e interacciones entre los distintos conceptos y las distintas tensiones que hemos estudiado. En la quinta parte de nuestra serie sobre el Estado, vamos a estudiar el concepto de clase social y cómo emerge este de la tensión entre propiedad y soberanía. Para comenzar con nuestro estudio de la noción de clase social, les propongo que volvamos a nuestros hippies hipotéticos. Como recordarán, quedamos en que el hippie herrero estaba teniendo una conversación muy interesante con uno de los comerciantes sobre la propiedad privada. Nosotros aprovechamos esa conversación para reflexionar al respecto y por eso mismo nos perdimos un par de sucesos que nos serán muy útiles para lo que viene. Volvamos sobre esos sucesos antes de que avancen demasiado. Resulta que después de tener esa conversación, el hippie herrero se fue al taller y de una caja un poco escondida sacó un martillo aún más bello y trabajado que el primero, con hermosas inscripciones talladas en la madera del mango y hasta motivos decorativos en el metal de la cabeza. Y fue y se lo mostró al comerciante, a quien obviamente de inmediato le brillaron los ojos y le dijo que ese martillo era un tesoro y que si él se lo permitía, él iría a venderlo en su ciudad y la próxima vez que regresara le traería el dinero de la venta. Nuestro hippie herrero, por supuesto, no entendió qué significaban la mitad de las palabras dichas por el comerciante. No sabía qué era dinero o vender. El comerciante estaba preparado para todas esas preguntas y le dijo a nuestro hippie que lo esperara un momento y se fue corriendo hasta el lugar donde había instalado la caravana y volvió con una cajita en la mano. Abre la cajita ante el hippie herrero, que de inmediato queda maravillado ante un set de herramientas de altísima calidad para tallar la madera. Palitas, cuchillos, lijas de diferentes tamaños y grosores, algo infinitamente superior a las herramientas actuales. El comerciante le pregunta: ¿vos pensabas que este martillo de acá vale lo mismo que este juego de herramientas? No comprendo tu pregunta, le responde el hippie. ¿Vos crees que yo aceptaría cambiar este martillo por esta cajita de herramientas? Pues no lo sé. ¿Necesitas el martillo? No, no lo necesito, pero puedo encontrar a alguien que lo necesite y que esté dispuesto a darme dinero por él. ¿Y qué se hace con ese dinero? Se compran cosas. ¿Qué es comprar? Es intercambiar algo a cambio de dinero. Entonces, entre más dinero tengas, más cosas puedes comprar. ¿Y cuánto dinero necesito para comprar la cajita? ¿Y cómo consigo ese dinero? Mira, yo creo que yo puedo vender este martillo por 1000 monedas en mi ciudad. Es una verdadera obra de arte y hay artesanos dispuestos a pagar por herramientas de calidad. Yo te compro este martillo por 800 monedas y la cajita de herramientas. Nuestro hippie herrero no quiso darle demasiadas vueltas al asunto y se dijo que valía la pena hacer el intento, así que le dijo al comerciante que sí, y este le entregó la cajita de herramientas y 800 monedas de un metal que el hippie no conocía, pero que por obra y gracia de nuestro estatuto narrativo sabemos que se trataba de monedas de plata. El hippie agradeció la explicación, la cajita y el dinero y casi de inmediato se fue para el taller a usar sus nuevas herramientas en un hermoso cuchillo en el que venía trabajando desde hace muchos días. Los comerciantes se quedaron unos días más y luego se fueron, y en nuestro pueblo hipotético las cosas siguieron más o menos como de costumbre.
excepto que el hippie herrero llamó a dos amigos que sabía que tenían esa misma vena artesana que él y les mostró las herramientas, y antes de darse cuenta ya se habían organizado para turnárselas. Por supuesto, cuando los comerciantes volvieron unos meses después, se encontraron con una impresionante colección de herramientas de madera, metal y cuero con todo tipo de motivos y técnicas de tallado, martillos, cuchillos, asadones y todo lo que se quieran imaginar de una calidad más que sobresaliente. El comerciante que le había dado las herramientas al hippie herrero estaba impresionado y pidió visitar el taller de herrería y hablar con los artesanos. Discutieron largamente y al final acordaron que los comerciantes se llevarían todas las herramientas y las venderían en la ciudad y les traería el dinero. Luego le preguntó al hippie herrero si tenía todavía las 800 monedas de plata que le había dado por el martillo y el hippie le dijo que sí, que no tenía cómo utilizar ese dinero porque en el pueblo no existía tal cosa. El comerciante le dice que fresco, que eso pronto se irá solucionando y que trajo un par de cosas en las cuales podrá gastar su dinero. Va a la caravana y vuelve con una enorme bolsa de la que empieza a sacar una serie de objetos. Un fuelle, un nivel, moldes, más cajitas de herramientas, etc. El hippie pregunta impresionado: ¿Oíste, yo puedo comprar todo eso con el dinero que me diste? Pues no todo, pero sí una buena parte. Puedes escoger los 4 objetos que quieras. ¿Qué son? El comerciante le explica qué es cada uno de los objetos y para qué sirve, y luego de pensar un rato, nuestro hippie se decide por un molde, el fuelle y 2 cajitas de herramientas. Luego, le entrega casi todas las herramientas que habían hecho durante estos meses y el comerciante saca un papel e improvisa una especie de contrato que escribe 2 veces exactamente igual y que firma y le pide firmar a nuestro hippie. El hippie se queda con un contrato y el comerciante con el otro. Unos días después de esto, los comerciantes se van con la promesa de volver pronto. El hippie herrero para ese entonces ya había, sin saberlo, comenzado una revolución que cambiaría la vida de nuestros hippies hipotéticos para siempre. Sin darle demasiadas vueltas al asunto, nuestro hippie llamó a los 2 talentosos artesanos que habían estado trabajando con él y les entregó a cada uno una cajita de herramientas para que no tuvieran que rotárselas. Les explicó qué eran el fuelle y el molde y para qué servían, y ante la mirada maravillada de sus amigos, se pusieron a trabajar y a producir más herramientas para venderlas cuando volvieran los comerciantes. Y les propongo que paremos aquí y hagamos un paréntesis analítico antes de seguir con nuestros hippies. Entonces, paréntesis analítico. ¿Qué pasó? Esta serie de sucesos y conversaciones y los que están por venir marcarán un antes y un después en la vida de nuestros hippies hipotéticos y a nosotras nos serán muy útiles para entender de qué hablamos cuando hablamos de clase social. Vamos despacio. Como se habrán dado cuenta, nuestro hippie hipotético ha descubierto de golpe, de la mano del comerciante, un montón de cosas. ¿Qué cosas son esas? Primero, nuestro hippie descubrió una forma nueva de intercambio. Ya no bien contra bien, una cosa por otra, que es más o menos como se hacen las cosas en el pueblo de los hippies hipotéticos, sino cosas por dinero. Ese es su segundo descubrimiento, el dinero. Nuestro hippie descubre que puede intercambiar los productos de su trabajo por dinero y que diferentes productos corresponden a diferentes cantidades de dinero y que, en ese sentido, es deseable tener mucho dinero para poder intercambiarlo por más bienes, por más cosas. Por último, nuestro hippie descubre que es posible objetivar y cuantificar el valor, es decir, es posible determinar una cantidad específica de valor a las cosas y que esa cantidad específica puede a su vez contarse y representarse en un objeto material más portátil y cómodo, a saber, unas monedas de plata. En otras palabras, descubre 2 funciones particulares del dinero: cuantificar el valor de las cosas y del trabajo y representar materialmente esos intercambios de valor. Volveremos sobre todos estos descubrimientos y sus implicaciones más adelante o incluso probablemente en otra serie. Por ahora, centrémonos en lo que hizo el hippie. Llamó a 2 amigos, les dio herramientas, les mostró cómo el molde y el fuelle que compró con el dinero de su primera venta ayudaban a mejorar la productividad del taller y juntos se pusieron a trabajar para producir más herramientas para venderles a los comerciantes cuando volvieran. Y aquí es importante que consideremos varias cosas. Primero, hay una serie de sentimientos que se despertaron en el herrero y en sus compañeros y que los lleva a querer producir más para poder vender. Hay ambición, incluso si por ahora esta no ha tomado las proporciones destructivas que sabemos que puede alcanzar. Los hippies artesanos quieren tener más dinero para mejorar las condiciones de producción de su taller y poder producir más y mejores herramientas que podrán vender con la ayuda de los comerciantes. Y esto es un cambio importante en la vida de nuestros hippies hipotéticos que hasta entonces basaban las relaciones de producción en la necesidad y la cooperación. Se hace lo que se necesite y se hace para el beneficio de la comunidad. Pero ahora descubrieron el placer del lucro. Y con esto cerramos el paréntesis analítico. Sigamos con los hippies.
Cuando los comerciantes vuelven, como un mes y medio después, se encuentran con que el trío de artesanos ha producido al menos una docena de herramientas de altísima calidad. Eso, más el dinero que les dan por la venta de la primera tanda de herramientas, supone una pequeña fortuna. Por supuesto, nuestros amigos comerciantes ya se habían imaginado el impacto que el dinero iba a tener en nuestros hippies, por lo que no solo volvieron con el dinero de la venta, sino con un montón de cosas para vender. Y como tenían ahora una buena cantidad de dinero, los artesanos, aún demasiado determinados por sus lógicas de hippies hipotéticos, fueron con sus seres más cercanos, sus parejas, sus hijos, sus familiares y sus amigos, y se compraron juguetes, ropa, utensilios de trabajo para los distintos trabajos: pesca, caza, artesanía, agricultura. Y así fue como nuestros hippies hipotéticos descubrieron el placer de irse de compras. Por supuesto, no pasaron 2 días antes de que el pueblo entero se enterase de esta nueva realidad. Movidos por la curiosidad y el deseo de tener lo que se necesitaba para poder comprar las cosas que los comerciantes habían traído, algunos hippies hipotéticos fueron al taller de los hippies herreros y, en coherencia con los valores de la comunidad, tomaron herramientas y materiales y se instalaron ahí mismo a trabajar para producir ellos también herramientas para vender y tener dinero para comprar cosas. Unas horas más tarde, los hippies herreros volvieron al taller y se encontraron con sus amigos usándolo para hacer herramientas para vender. Aunque no dijeron nada porque sabían que ellos estaban en todo su derecho de hacerlo, el primer hippie herrero sí sintió como una punzada en el diafragma y un breve pero intenso relámpago de furia de que sus compañeros hubieran copiado la idea que él había tenido y que había funcionado, de que hubieran usado su idea sin su permiso. Y esa fue la primera vez que el hippie herrero experimentó el concepto de propiedad. Nuestro hippie herrero se quedó rumiando esta sensación y tuvo una idea luminosa. Les propuso a sus 2 compañeros que construyeran un taller en el límite de la ciudad, pero que sería un taller escuela. Reunirían a la comunidad o a sus representantes y les dirían que básicamente ellos pensaban que las técnicas de tallado y grabado que estaban desarrollando con las herramientas que habían conseguido con los comerciantes necesitaban ser perfeccionadas, profundizadas, enriquecidas y transmitidas a las generaciones por venir. Y que puesto que ellos las habían comenzado a desarrollar y tenían ya una cierta experiencia, les gustaría ser ellos quienes se ocuparan del asunto. A lo que todo el mundo dijo que sí, y una vez acordado esto, nuestro hippie herrero les dijo que, con el fin de asegurar mayor transmisión generacional del conocimiento, sería ideal que ellos pudieran escoger a los estudiantes más talentosos para que pudieran dedicarse integralmente a la tarea si ellos así lo deseaban. Y como todo el mundo estaba emocionado con la idea, dijeron que sí. Y pues en la mente colectiva de los hippies todos sintieron que el conflicto se resolvió de una manera que los beneficiaba, lo cual no pasaba tan a menudo como les gustaría. Pero en resumen, los artesanos herreros que habían presentado y defendido la idea ante sus compañeros habían conseguido lo que querían, que era un espacio sobre el que tuvieran control suficiente para que los demás necesitaran de su autorización para usarlo. Ganaron el poder de decidir quiénes podrían pertenecer o no al taller o, como ya hemos visto, soberanía. Y la comunidad estaba contenta con la idea de diversificar las actividades creativas y crear escuelas que permitan la transmisión de conocimientos entre generaciones, que es lo que los ha mantenido a flote durante este par de siglos desde que se fundara el asentamiento hipotético. Y entonces, los hippies hipotéticos armaron rancho aparte. Y aunque todavía no se ha formalizado en la ley, en la mente colectiva de los hippies, el taller escuela de herrería es de los 3 hippies que se lo inventaron. Ellos tienen el control de su gestión y pueden limitar el acceso. En nuestros términos, y aunque los hippies todavía no lo saben, el taller es propiedad de los herreros. Y los hippies herreros lo saben, lo entienden y consideran explícitamente que el taller escuela, las herramientas y los objetos producidos les pertenecen a ellos, al igual que la cantidad de valor, o sea, la cantidad de dinero que reciban tras intercambiar los objetos con los comerciantes. Por supuesto, los hippies herreros del taller prosperaron un montón. Compraron nuevas herramientas, mejores hornos, metales que no se conseguían cerca, maderas y cueros de altísima calidad. Y pues como nuestros hippies, pese a estar bajo el imperio de su codicia, seguían siendo hippies, hicieron también herramientas nuevas y mejores para sus compañeros, agricultores, pescadores y cazadores. Hicieron infraestructura para los espacios comunes, para ayudar a mantenerla en mejor estado, con menor esfuerzo, y todo lo hicieron gratis y por amor a su comunidad. Y no fueron los únicos.
Con la ayuda de las herramientas nuevas y un poco de envidia, los demás grupos de trabajadores crearon sus talleres escuelas, con reglas similares a las de los herreros y con la intención de producir lo suficiente como para poder venderles a los comerciantes. En menos de 5 años el pueblo se había llenado de talleres escuelas, con más o menos miembros, pero todos produciendo objetos de excelentísima calidad. Más tarde que temprano todo esto comenzó a generar conflictos porque aunque todavía no existía en la ley, la gente ya se comportaba como si la propiedad privada fuera un hecho natural, cosa que sabemos que es falsa. Y si existe la propiedad privada, existe necesariamente el robo. Y pues después de un par de peleas más o menos graves, por lo que todavía no se llamaba robo, la comunidad entera se reunió y acordó la existencia de la propiedad y que la propiedad estaría protegida por la ley y por lo tanto que quienes contravinieran esas leyes de propiedad serían sujetos a la fuerza necesaria para restablecer el orden. Para analizar todas las implicaciones de todo lo que acabo de pasar, les propongo primero que hagamos una pausa y luego que vayamos a una segunda parte del episodio. Entonces, pasaron muchas cosas y necesitamos analizar todo eso que pasó para poder entender qué es la clase social y cómo la clase social es importante en nuestro estudio del Estado liberal moderno. Vamos por partes. Les propongo que miremos los distintos descubrimientos hechos por nuestros hippies hipotéticos en este reciente devenir de los acontecimientos. Primero, nuestros hippies descubrieron la objetivación del valor y del intercambio y por lo tanto la posibilidad de intercambiar valor. Básicamente, la interacción con los comerciantes les permitió entender prácticamente que las cosas tienen un valor que viene tanto de los elementos que la componen, el metal, la madera, el cuero, como del trabajo aplicado por quienes produjeron la cosa, las técnicas de tallado, el tiempo, el esfuerzo físico y mental, etc. Y que este valor puede ser objetivado, es decir, que puede tomar la forma de un objeto y en ese sentido puede ser cuantificado, es decir, que se puede contar. Gracias al dinero y al hecho de que el dinero tiene una realidad material, se puede contar cuánto valen las cosas e intercambiar esas cantidades de valor. Esto que suena tan abstracto no es más que la lógica según la cual opera el dinero. Es un acuerdo. No hay una manera objetiva y verdadera de saber cuánto valen las cosas, sino unos acuerdos sobre ese valor objetivado y cuantificado. El segundo descubrimiento tiene que ver con los rendimientos, los excedentes y el comercio. En efecto, nuestros hippies descubren que pueden producir más de lo que necesitan para vivir y reproducir la vida, y que con eso que excede las necesidades, es decir, con esos excedentes, se puede comerciar. Esta lógica de producir excedentes para venderlos nos lleva al tercer gran descubrimiento de nuestros hippies, a saber, la productividad. Como tal vez lo hayan notado, los hippies herreros invirtieron sus ganancias en el taller y compraron más y mejores herramientas. Es decir, los hippies mejoraron las condiciones de producción. Todo lo que tenía que pasar y haber para que fuera posible crear los objetos, o sea, el espacio, las herramientas, los materiales, las técnicas, todo eso son las condiciones de producción. Y los hippies invirtieron sus ganancias en mejorar esas condiciones, lo que les permitía producir más con menos y más rápido. Esto significa que, mientras los comerciantes estén dispuestos a comprarles todo el producido, los hippies herreros directores del taller escuela tendrían cada vez más dinero. Y cuando los hippies herreros directores comienzan a descubrir los placeres de la acumulación de dinero, otro nuevo sentimiento comienza a aparecer, que ya dijimos, el sentimiento de propiedad. Y es importante que identifiquemos en qué momento es que comenzamos a sentir, a experimentar esta sensación tan particular que es la de sentir que algo nos pertenece, que algo es nuestro, que poseemos algo. Porque claro, en términos prácticos la propiedad había comenzado a existir desde que los hippies herreros convencieron a sus co-hippies de que les dieran un control específico sobre el taller escuela, pero todavía no había sido formalizada en la ley, ni hay un vocabulario para referirse a ella, pero ya los hippies habían comenzado a sentirla. Especialmente nuestros hippies herreros y por consiguiente sus familias y su círculo cercano, que con cada venida de los comerciantes aumentaban su fortuna, su productividad y también sus comodidades. Porque obviamente los comerciantes no dejaron escapar la oportunidad de tener el monopolio en el pueblo de los hippies hipotéticos y comenzaron a llevar cada vez más variedad de cosas y obviamente las mejores cosas, las más útiles, las más raras, las más trabajadas, las más finas, eran las más costosas y solamente los hippies herreros y sus círculos cercanos podían pagarlas. Porque
recuerden que los hippies herreros armaron rancho aparte cuando se vieron obligados a compartir el taller con todo el que deseara usarlo para los mismos fines, a saber, producir herramientas para vender. Los hippies herreros no querían perder esa exclusividad, esos beneficios que venían de tener el control de la producción y ser los únicos clientes de los comerciantes y ser los receptores principales del dinero. Ellos no tenían el poder para impedir que los cohippies usaran el taller que habían sido construido por la comunidad y para la comunidad, pero sí podían controlar quiénes, cómo y cuánto producían en el taller escuela, que era de ellos. Tenían control sobre los medios de producción y también sobre la producción del conocimiento y su transmisión. Así, aunque los comerciantes compraban herramientas a otros hippies herreros, que no habían sido admitidos o no habían querido participar del taller escuela, la inmensa mayoría de la producción de herramientas venía de los primeros hippies herreros. Y como ya hemos dicho a lo largo de esta serie, imaginen cómo todas estas nuevas conductas, estos nuevos sentimientos, estas nuevas maneras de relacionarse que aún no tienen nombre y no están formalizadas en ninguna ley, comienzan a trazar un nuevo relieve en nuestro campo y cómo este nuevo relieve empieza a expresarse en los individuos. Por ejemplo, una de las cosas más costosas que traían los comerciantes era la pintura. Los comerciantes decían que era difícil de hacer y de conseguir y que había que viajar lejos para encontrarla, pero que valía la pena. Y claramente tenían razón, porque cuando los hippies herreros pintaron sus casas de colores, la aldea entera se reunió para celebrarlo y disfrutar juntos de la novedad. Y unos meses después, un grupo de cazadores que se había conformado y que había fundado una academia de caza en las que además de enseñar a cazar, habían desarrollado todo tipo de armas, trampas y métodos para el sigilo y el rastreo, así como una manera particular de organizar la caza que permitía mantener un equilibrio con los lugares en los que cazaban, reunió suficiente dinero para pintar la fachada de la academia y comprar materiales y elementos que les ayudaban a mejorar la calidad de sus armas de caza y, sin que nadie se diera cuenta, sin que nadie lo dijera realmente, para todos comenzó a ser una especie de evidencia que los edificios de colores eran aquellos en los que vivían o trabajaban los hippies que más comerciaban y que más dinero tenían. Y esas diferencias que comenzaron a establecerse fueron cada vez más marcadas y significaron cada vez más cosas, más distinciones entre diferentes grupos de personas que se habían organizado en torno a unas ciertas maneras de organizar el trabajo y de distribuir la riqueza y también de actuar y de sentir con respecto a lo que esa riqueza les permitía. Y del mismo modo, hubo hippies que no quisieron entrar en esa onda o que simplemente no tuvieron ocasión de hacerlo. Por ejemplo, los hippies que se ocupaban de la gestión de la limpieza de la aldea, los que recogían las basuras, los que limpiaban la mierda, cuidaban los jardines y todos esos pequeños trabajos que sirven para estabilizar la vida en común, no entraron en la lógica de agruparse a producir cosas para vender y ganar dinero. Y eso, en principio, no puso problema, porque por mucho que los hippies hubiesen descubierto las mieles del dinero, pues seguían siendo hippies y en la aldea nadie pasaba hambre o frío. Los problemas aparecieron cuando las personas que vivían fuera de las lógicas del comercio comenzaron a tener problemas para participar de la política de la aldea porque simplemente no tenían dinero para comprar las cosas que había que tener para poder hacer parte de la conversación pública. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente que empezó a haber códigos de vestuario, que había que tener papel y lápiz para tomar notas en las asambleas, por ejemplo. Empezó a haber una serie de costumbres, una serie de códigos, una serie de prácticas, de maneras de portarse, de hablar. Todo un nuevo relieve del que las personas que no se habían metido en la onda de producir excedentes para vender no podían participar porque no habían adquirido esos códigos. De un modo que no lograban entender, perdieron el acceso a la polis. Ya no podían participar en la política de la aldea hipotética. Y dicho esto, hagamos una pausa. Entonces, tenemos un montón de elementos por analizar. Ya hemos empezado a analizar algunos mientras nos poníamos al día con la historia de nuestros hippies hipotéticos, pero para entender realmente qué es la clase social y por qué es tan importante para nuestro estudio del Estado liberal moderno, necesitamos ir un poco más profundo. ¿Qué pasó? Primero, apareció el comercio en el mundo de los hippies hipotéticos y con el comercio aparecieron un montón de vainas. ¿Qué vainas? La primera y la más importante, el dinero, y lo que ya dijimos que el dinero implica, a saber, 1. La objetivación y cuantificación del valor de las cosas, que es una mezcla un poco difusa entre el tiempo y el esfuerzo, los materiales, la calidad del producto final y otra infinidad de factores en los que no podemos ahondar en esta serie. 2.
la posibilidad de intercambiar ese valor por cosas, o sea, comprar y vender cosas tanto para sí mismo, por simple placer, como para producir más y mejor en el taller escuela. Y 3, la posibilidad de acumular ese valor objetivado, o sea, ese dinero. La segunda vaina es la propiedad. Como venimos diciendo desde el episodio pasado, la propiedad ha ido apareciendo lentamente y estamos en un momento en el que no ha tomado forma explícita, pero ya existe entre los hippies. Ya se sienten dueños de ciertas cosas, ya codician tener ciertas cosas para sí mismos y que los demás no las tengan. El sentimiento de posesión ya existe en el mundo de los hippies hipotéticos y es cuestión de tiempo para que tome forma jurídica, es decir, para que se vuelva una ley de la aldea, para que se institucionalice. La tercera cosa no la hemos mencionado todavía, pero es clave: las relaciones económicas. Todo lo que ha pasado con los hippies desde cuando se fundó la aldea hace ya varias generaciones ha estado atravesado por relaciones de producción y relaciones económicas. Los hippies han tenido que organizarse de unas ciertas maneras para producir lo necesario para la reproducción de la vida, y conforme la sociedad de nuestros hippies hipotéticos ha ido creciendo, más se han ido complejizando estas relaciones. Con la aparición del comercio y del dinero, la cosa dio un salto cualitativo. Hubo de repente la posibilidad de acumular dinero e invertirlo en mejorar las condiciones de producción, pero eso no ocurrió solamente porque había comerciantes vendiendo máquinas, sino porque había una nueva manera de relacionarse que hacía que un grupo de hippies quisiera comprar esa tecnología, esas máquinas, esas mejores condiciones de producción, no solamente para poder ganar más, sino para asegurarse de que iban a seguir siendo ellos y no los otros hippies que se habían puesto a hacer herramientas en el taller de la aldea los que controlarían ese mercado. En otras palabras, de la mano de la propiedad aparece también la competencia. Eso transforma para siempre las relaciones de nuestros hippies hipotéticos, que ya no solamente producen para mantener y reproducir la vida. Y aquí es muy importante que hagamos énfasis en el plural. Producen. Los hippies producen en grupo. Los hippies y todos los seres humanos, valga aclarar, es una cosa que ocurre colectivamente, incluso desde antes de que apareciera el dinero. Para poder producir tenía que haber una pluralidad de hippies organizados. Y entonces decíamos que ya no producen solamente para reproducir la existencia y la vida, sino con el fin de comerciar y lucrarse. Y no solamente lucrarse, sino lucrarse cada vez más. Y como ya dijimos, aunque los hippies herreros fueron los que tomaron la delantera en un primer momento, no fueron los únicos. Hubo una academia de caza y un colegio de pescadores a los que no les iba nada mal tampoco, y no pocos hippies quisieron lanzarse en aventuras individuales y a algunos les fue bien y a otros mal, como suele pasar en estas cosas. Pero, y aquí entramos por fin en materia, lo que a nosotras nos interesa es cómo esas nuevas relaciones de producción, esas relaciones económicas, comenzaron a modificar el relieve de la aldea de los hippies. Recuerden que nuestros hippies nacieron de una meditación. Nosotros nos trajimos a los hippies del mundo de las meditaciones pur y los lanzamos en esta larga aventura transgeneracional de evolución política, simplemente porque necesitábamos objetos de estudio. Pero antes que nada, nuestros hippies son esos puntos y esas líneas configuradas de unos ciertos modos, y todo lo que los hippies han hecho durante todos estos años, todas sus relaciones, sus costumbres, sus edificios, sus leyes, sus historias, todo, absolutamente todo, nos lo podemos imaginar como formitas particulares del mar de puntos, de la geometría sobre la que meditamos al inicio del episodio. Y si nos imaginamos que nuestros hippies son esos puntos, esas líneas, esas formas particulares existiendo en la interacción de todas las tensiones que conforman el campo, que no es otra cosa que el mundo de los hippies y el mundo nuestro, entre otras cosas, podemos imaginarnos cómo todo lo que ha pasado a lo largo de estos 2 últimos episodios ha modificado el relieve del campo, porque los hippies han comenzado a relacionarse diferente, y tanto si nos imaginamos cada relación específica, como si nos imaginamos el conjunto de relaciones que existen entre los hippies, las relaciones tienen también la capacidad de afectar al campo, de modificarlo levemente y detallar un cierto relieve a fuerza de repeticiones, a fuerza de costumbre. Y si ustedes se fijan, todo lo que les ha pasado a nuestros hippies hipotéticos podríamos ponerlo en los términos abstractos de nuestras meditaciones geométricas. Todo lo que les está pasando a los hippies con el tema del dinero y el comercio y el sentimiento de propiedad, las ganas de armar negocio, todo eso podemos imaginarlo ocurrir en la tensión soberanía-propiedad de la que hablamos en el episodio anterior. Pero eso también está ocurriendo al mismo tiempo en las tensiones de derecho y violencia o de moral y política, porque esas tensiones en realidad en el mundo
real no existen separadamente, sino que son una sola cosa, un solo campo. Y los conflictos que vemos que tienen lugar, las conversaciones, el desarrollo de los hechos, podemos imaginarlos como conceptos operando. Todos los conceptos de los que hemos hablado a lo largo de esta serie y muchos más están ocurriendo en todo momento en la aldea hipotética de nuestros hippies. Y eso es lo que nosotros estamos observando y tratando de desentrañar. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es ¿cómo quedó el relieve del campo después de todo esto y qué implica ese nuevo relieve para nuestra teoría del Estado? Lo primero que vamos a observar en este nuevo relieve es que hay estratos, es decir, hay capas. Las nuevas relaciones de producción hacen que la sociedad de los hippies hipotéticos se estratifique, que empiece a haber capas definidas de personas diferenciadas entre sí. Y aunque las personas que las conforman interactúan entre sí, la distinción se mantiene. Seguramente se habrán dado cuenta de que hasta este momento y en todo lo que llevamos de episodio no hemos hablado realmente de clase social. No hemos dicho qué es, ni de qué se trata, ni cómo funciona. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nada. Mentiras. Lo que hicimos en este episodio fue crear las condiciones para poder hablar de clase social. A los hippies tuvieron que pasarles muchas cosas para que pudiera comenzar a emerger la clase y nosotras necesitábamos estar al tanto de todas estas cosas para que el concepto que vamos a estudiar, o sea la clase, tuviera sentido. Y llegamos después de este largo recorrido a la estratificación. La sociedad hipotética de los hippies se estratificó, es decir, se organizó en capas superpuestas y distinguibles entre sí, o sea en estratos, que conforman una sola cosa. Es como los estratos geológicos o como esos cócteles que vienen como con niveles de colorcitos diferentes en función de la densidad de los distintos tragos que lo componen. Simplemente, para que el episodio no sea demasiado largo, vamos a parar aquí, en la estratificación. Y más precisamente en esta idea clave. La estratificación de la sociedad de los hippies hipotéticos y los modos que la determinan son lo que nos permitirá entender la clase social. Y de estudiar esto nos vamos a ocupar en el próximo episodio. Hasta aquí la primera parte de nuestra miniserie sobre la clase social que está en el marco de nuestra serie grandota sobre el Estado. No haremos todavía las conclusiones porque todavía necesitamos ordenar todo lo que nos pasó a nosotros y lo que le pasó a nuestros hippies hipotéticos. La segunda parte saldrá en unos días. Gracias por escuchar y nos oímos pronto.